vibrador. Gracias a ustedes por sus audiencias, por los mensajes, por el apoyo. Que Dios bendiga al Táchira y Venezuela y bendiga a todas las nuevas autoridades del Estado Táchira. Hoy, en esta oportunidad, le damos la bienvenida al doctor Feijó Colomine, abogado, antropólogo, historiador, especialista de frontera, ex viceministro de frontera, experto en salud pública del Estado, uno de nuestros conciudadanos más informados en detalle de los temas de frontera. Doctor, bienvenido. Aquí estamos de nuevo con ustedes, con la audiencia que tiene a bien vernos y oír y entender y desglosar la maraña de informaciones que hay alrededor de... Eso es correcto, lo que usted acaba de decir es muy importante porque la audiencia siempre está a la expectativa cuando pasan 2 semanas y yo no lo invito. Oye, invita al doctor Colomine, que es el que nos aclara todo, nos dice siempre la verdad, el porqué de las cosas. Y entrando en el tema directamente, doctor, terminamos ahorita las elecciones el 21 de noviembre. Quiero su visión realmente de los resultados tanto de uno como otro sector y las perspectivas políticas que tiene el país, entre ellas la posibilidad de un diálogo nuevamente de oposición-gobierno en México, que así se ha hecho asomar por ahí, y sobre todo uno de los temas que hemos tocado acá muchas veces, que es la convocatoria del Consejo Federal de Gobierno, que el presidente Maduro el mismo 21 de noviembre señaló eso, que iba a convocar al Consejo Federal de Gobierno. ¿Es oportuno eso? ¿Es factible? Pareciera que Maduro vio nuestros programas. Muy importante, porque ese tema lo hemos tocado mucho acá. Es posible que los haya visto y haya entendido un problema de un error que él mismo cometió a raíz de las últimas elecciones del año 2015. Él entiende un problema que creó el chavismo hacia el país, que es la confiscación de los recursos de todos los venezolanos, de todas las regiones, de todos los municipios, los recursos para inversión, a los cuales tiene derecho las alcaldías, tienen derecho las gobernaciones, por expreso mandato, nada menos, no del presidente Chávez, de Ezequiel Zamora, por allá, en 1854. Es decir, Venezuela se puede desarrollar y ser uno de los mejores países del mundo con sus propios recursos sin apelar al endeudamiento, sin apelar al abusivo sistema capitalista internacional dominado por Estados Unidos, de que para tú desarrollarte, en primer lugar, yo te doy los recursos para que te desarrolles, toma tus dólares, que son mis dólares, toma los dólares para desarrollarte. Pero la tecnología también te la pongo yo y tienes que comprármela con los dólares que yo te doy. Que te presta. Entonces, así ocurrió la nacionalización del petróleo. Cuando Carlos Andrés Pérez se hizo el inventario de la maquinaria, se supo cuánto valía, alrededor en ese momento de 7.000 millones de dólares. Carlos Andrés le dice a la Creole, a Rockefeller, a la Standard Oil: yo necesito nacionalizar porque es una oferta electoral que yo hice, pero yo no tengo la plata. Bueno, yo te la presto. Y entonces los Estados Unidos le prestaron a Carlos Andrés Pérez 7.000 millones de dólares. Con garantía del petróleo. Entonces la garantía era el petróleo, porque los gringos le pusieron 2 condiciones a Carlos Andrés Pérez. Sí, yo te doy los reales para que compres la maquinaria que es mía, ¿no? Pero también tú tienes la obligación de venderme en exclusiva y con descuento el petróleo que yo necesito para mi desarrollo. Y así fue. Carlos Andrés Pérez, claro, era una oferta electoral de la campaña, brincando charcos, etcétera, ofreció la nacionalización del petróleo.
hicimos la nacionalización del petróleo, Chucuta, como bien lo dijo un sabio, por cierto adeco, Juan Pablo Pérez Alfonso, experto en petróleo, fundador de la OPEP, y entonces le advirtió a Carlos Andrés, esto es una nacionalización chucuta, y puso de moda la palabra Chucuta, que todos sabemos qué significa, ¿no? Una nacionalización que era pírrica, esa gran victoria que era la nacionalizar una industria, porque resulta que, como bien lo señalaron los expertos petroleros, ese proceso estaba concebido en los mismos contratos de concesión, en los mismos contratos de concesión. Es decir, Venezuela no tenía por qué pagar absolutamente nada a Estados Unidos y a Inglaterra por la nacionalización, porque el contrato de concesiones era muy claro. Eran concesiones, unas a 50 años, otras a 25 años, y en las cláusulas del contrato aparecía, bueno, una vez concluida los 25 años, vencidos los 25 años, revierten al país. O sea que nosotros habíamos comprado año a año 25 cuotas, año a año, 25 años, 50 años. Entonces, toda esa maquinaria revertía, llámese cauchos, carros, camionetas, cabrias de perforación, remolques, casitas, instalaciones, todo eso había sido pagado por el país a lo largo de 25 años en un sistema de reversión. Entonces, era ficción. Entonces, claro, por supuesto, esa fue una época de abundancia con 7.000 millones de dólares. Aquí en el Táchira se comía carne importada de Texas, ¿no? En los refrigeradores de las clases medias aquí y tal, porque con ese dineral, una parte lo recibe Carlos Andrés Pérez, y entonces comienza a invertir, y aquí en el Táchira invirtió bastante, ¿no? Invirtió en la represa, Uribante Arauca, todo el complejo de represa, en fin, aprovechó esta circunstancia de ese flujo gigantesco de dinero, que era deuda, para hacer un desarrollo ficticio, porque al final no pudo concretar. Todo se fue en corrupción, todo se fue en dádivas, todo se fue en derroche, en contratos supermillonarios que después no eran cumplidos. Todo eso se fue, en eso se convirtió el dineral que obtuvo Carlos Andrés Pérez en 1974 de manos de los gringos por eso. Entonces, está ocurriendo lo mismo. Fíjate, la historia se repite. Y la historia se repite como la estamos viviendo, como la estamos viviendo todos, ¿no? Un país que derrochó y derrochó, y entonces ahorita nos vino la época de las vacas flacas porque es internacional, y entonces estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Doctor, en el próximo segmento vamos a seguir hablando de ese tema, y me explique también el caso del presidente Chávez, con la parte que habló de la nacionalización. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Lunes, miércoles y viernes, 1 p.m. a 2 p.m., programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados. Todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Recuerden, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Reposiciones a las 9 de la noche.
Doctor, en el segmento anterior estábamos comentando, en un pequeño resumen, los efectos de la nacionalización del petróleo bajo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. En el caso del presidente Chávez, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, Chávez hizo un esfuerzo interesante, importante, porque Chávez rescata a la OPEP. Porque la OPEP había sido sentenciada a muerte porque la OPEP había generado graves problemas al desenvolvimiento del capitalismo y especialmente de las empresas extractoras de petróleo, las dominantes, por ejemplo la ExxonMobil, la Gulf, que son básicamente empresas norteamericanas que en la competencia desplazaron y dejaron muy lejos por las dificultades que tiene extraer en el Mar del Norte, en el Atlántico Norte, al norte de Inglaterra, extraer el petróleo que está a grandes profundidades del mar. Y bueno, varios países, Inglaterra, Noruega, Suecia, están metidos con plataformas petroleras, así como las tenemos en el lago de Maracaibo, plataformas petroleras en el Mar del Norte, para extraer el petróleo. Pues ese petróleo, con ese tipo de plataformas, es muy costoso extraerlo. Entonces, la OPEP era el contrapeso, porque la OPEP recibe un petróleo barato de Arabia Saudita y de Venezuela. Entonces, estos gigantes, Venezuela y Arabia Saudita, proporcionaban a la OPEP un petróleo barato que originaba grandes escalas de ganancia. Es decir, porque la materia prima la compraban muy barata y la vendían muy alto, a nivel de fuera de la OPEP. La OPEP regulaba, porque eso era una especulación, porque la OPEP sí sabía cuánto costaba sacar un barril de petróleo. Mientras en Venezuela extraer un barril de petróleo está en el orden de los $16 hoy, en el Mar del Norte no se baja de $60. Y las ganancias en el Mar del Norte son de milimétricas, ¿no? Del 10%, menos del 10%. En cambio, con el petróleo venezolano, y eso lo saben los norteamericanos, extraer petróleo en Venezuela es sumamente económico, sumamente barato. Doctor, ¿usted me puede aclarar para la audiencia qué es la OPEP? Y otra pregunta que le quiero hacer, también el gobierno del presidente Chávez fue el punto importante en cuanto a los precios del petróleo. El presidente Chávez manejó unos precios extraordinarios cuando llegó a la presidencia de la República. Pasaban de 110, $120, llegó a tener el barril de petróleo. Por supuesto, Venezuela se llenó de dólares, ¿no? Incluso Venezuela ayudó a pagar la deuda argentina, Venezuela ayudó a una serie de países, hasta países adversos. Es decir, por ejemplo, Venezuela le prestó a Paraguay plata y Paraguay le quiere quemar el queso, no quiere pagar, ¿no? Es decir, es la misma característica de esta oposición que agarró, se cogió Bonómeros de Colombia, se cogió Sigo en Estados Unidos, etcétera, con el apoyo del gobierno colombiano. Ahora, ¿qué hizo Chávez con respecto a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ¿no? Bueno, Chávez comenzó a desafiar a Estados Unidos porque fue y visitó a Saddam Hussein en Irak en su momento, que era un enemigo contumaz de los Estados Unidos. Saddam Hussein, nacionalista, porque Saddam Hussein fue hechura de los Estados Unidos, pero en ese momento pues él se convirtió en nacionalista y el petróleo iraquí era importante, una cuota importante a nivel de la OPEP. Entonces ahí viene en esa historia de confrontación con Venezuela, con Irak, con la OPEP, con ese organismo internacional que regula los precios del petróleo. Entonces Estados Unidos decidió competir con la OPEP y se descubre lo que llaman el petróleo de esquisto o de lutitas. Y bueno,
ese petróleo hay en abundancia en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el problema? Que enormes ciudades norteamericanas crecieron sobre los yacimientos de lutita. Entonces, bueno, tenían que buscarlo por los resquicios. Y entonces, perforando el petróleo de esquisto, envenenaban las aguas que consumían las ciudades. Y entonces, claro, los Estados Unidos inundaron el mercado, para quebrar a la OPEP, inundaron el mercado petrolero con petróleo de esquisto. Los Estados Unidos llegaron a producir más que Arabia Saudita. Llegaron a un ranking de 12 millones de barriles diarios. Bueno, para quebrar, es una táctica económica y empresarial del capitalismo, ¿no? Eso se puede ver en la guerra de las colas, Coca-Cola contra Pepsi-Cola. Bueno, Coca-Cola reventó a Pepsi-Cola superproduciendo, porque vino la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y lograron resolver el problema de exportar las botellas de Coca-Cola a los frentes europeos. Entonces quebraron a la Pepsi-Cola. Aparte de que la quebraron matando con Al Capone unos cuantos gerentes de Pepsi-Cola y camioneros. Porque así funciona el capitalismo. Entonces, el proceso del petróleo fue parecido. Entonces, había que matar a productores. Bueno, uno de esos productores es Venezuela. No es que no va a producir petróleo más Venezuela. Eso es una mentira que le han metido al pueblo venezolano estas autoridades, el gobierno del presidente Maduro. No, aquí se acabó la era petrolera. No, señor. Ahora es cuando el mundo más necesita petróleo, incluso después de la pandemia. Ya se ha visto la situación de los carros eléctricos, porque los carros eléctricos consumen electricidad para poder moverse. Y los carros eléctricos, para poder moverse, esa electricidad tiene que estar en pilas, en baterías. Y no se consigue el litio para la batería, lo tiene en Bolivia. Por eso fue el golpe contra Evo Morales, porque los desiertos bolivianos del altiplano están repletos de litio. Y, por supuesto, Evo Morales y los indios bolivianos son un estorbo. Y entonces hay un fracaso del carro eléctrico. Eso no es fácil, porque tú tienes que producir otra energía que también es altamente costosa, que es la energía eléctrica en batería. Entonces, al no poder, y porque no se consigue fácilmente los sistemas para construir las baterías, es el litio, y el litio está muy, a diferencia del petróleo, mientras en muchas partes del mundo existe petróleo, en muchas partes del mundo no existe litio. Entonces viene el problema de que el estorbo de Bolivia, ahorita le quieren dar otro golpe de Estado. No terminaron con el que le dieron a Evo hace 3 años. Montaron una dictadura sangrienta. Y sin embargo, fíjense la situación. El drama que se está viviendo con respecto al coche eléctrico. Doctor, muy importante en cuanto al coche eléctrico, pero quería hacer una pregunta específica a ese tema para que me lo responda en el próximo segmento. ¿Venezuela es factible que pueda aumentar la producción petrolera, la reactivación de los pozos petroleros? Me lo va a desarrollar en el próximo segmento. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Lunes, miércoles y viernes, 1 p.m. a 2 p.m., programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados. Todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Queridos amigos, seguimos en este su programa
programa Venezuela Positivo, hoy con nuestro querido profesor Feijó Colomini, que cada vez que viene a nuestro programa nos ilustra, nos aclara la historia y nos lleva a tomar decisiones importantes en cuanto a nuestros dirigentes. Eso es muy importante lo que usted está hablando referente a la historia. Ahora, vamos a la situación económica y social que vive el país. Después de estos resultados electorales, nos pasamos por las negociaciones con la oposición del gobierno en México. Existe la posibilidad de que se reactive de acuerdo a estos resultados, de acuerdo a la situación como está Estados Unidos con respecto a Venezuela, que ayer incluso salió en la prensa que Estados Unidos va a mantener las sanciones igualitas contra los personeros del chavismo. Concreto, ¿cómo podemos hacer para aumentar la producción petrolera y reactivar la economía venezolana? ¿Qué se puede hacer? No, la reactivación petrolera es relativamente sencilla, no requiere tanto endeudamiento. ¿Por qué? Porque Venezuela sabe de petróleo, sabe refinarlo. En Venezuela, aquí en el Táchira, y una pregunta que estaba subyacente, ¿qué hizo Chávez? Segunda independencia del petróleo. Y Chávez la cantó aquí en la Petrólea, vino para la Petrólea, acomodaron ese parque. Ahorita ese parque está en ruinas, lleno de monte y culebra. Y sin embargo, el pozo de Eureka está ahí, sale petróleo, porque el petróleo sigue manando ahí en la Petrólea. Entonces, aquí podemos montar, en el Táchira se puede montar perfectamente la misma refinería que montó Pulido y Rincones en 1880. Es la tercera refinería del mundo. Era un invento nuevo, era un desarrollo tecnológico nuevo. Se hizo aquí en el Táchira. ¿Cuánto ¿no? se pudiera refinar ahí en petróleo? Ahí se puede montar. Barriles diarios? Fíjate que en 1880 ellos refinaban 200 barriles diarios. 200 barriles diarios. Ahí se puede montar una refinería de bolsillo que existen. Toda la tecnología existe y tenemos aquí los ingenieros que pueden desarrollarla sin mayor problema. Nosotros podemos llegar a 500, 600 barriles diarios. ¿Y se puede exportar para Colombia? Y entonces una producción ecológica, porque es una producción que no... Y fíjate que en aquella época esos potros petroleros estaban en medio de cafetales y no contaminaban. O sea que Venezuela es precursora de un sistema de extracción no contaminante. Y eso es una tecnología venezolana. Es decir, entonces vienen con el cuento de no, eso solamente pueden sacarlo los gringos. Y entonces por eso es que montaron, este gobierno está montando, que hay que rechazarlo, la propuesta de zonas económicas especiales. Porque los gringos ya vieron, no, ahí hay petróleo. No es que vieron Ureña, no, San Antonio, las confecciones, la producción de carrocerías en Ureña. No, ellos están viendo el petróleo de la Petrólea, porque hoy en día ese tipo de petróleo es el más buscado. ¿Y se puede aplicar dentro de la zona supuesto. económica? Por supuesto, le venden el pedazo a una maquiladora, a la ExxonMobil, a cualquiera de esas. Bueno, ahí tienen el campo de la Petrólea, vayan. Porque el campo de la Petrólea está inventariado en PDVSA. Y el campo de la Petrólea fue cerrado por Gómez, por presión. Juan Vicente Gómez, el dictador, por allá en los años 24, cerró el campo de la Petrólea por presión de la Caribbean, de la Shell Caribbean, una empresa anglo-holandesa, porque Gómez le quitó la concesión, que era 50 años, había sido firmada en 1880 y la concesión terminaba en 1930. Aquí el pueblo se manifestó en contra de que Gómez le quitara la concesión a los Pulidos, a los Rincones, etcétera, los que eran propietarios de la Petrólea. Y sin embargo le quitó la concesión. Gómez vino, antes de morirse, al Táchira y ofreció una mentira, ¿no? Una mentira. No, yo no voy a
a quitarle la concesión a los Pulido, no se preocupen. Él vino en 1934 y en 1934 Gómez le quitó la concesión a los Pulido para entregársela a la Shell Caribbean, porque la Shell Caribbean quería el mercado que había logrado la Petrólea en Colombia. Y era un mercado donde se vendía querosén, se vendían velas, porque se producían velas con el petróleo, con la parafina. Es decir, porque era una refinería que no solamente producía combustible, querosén, gasolina, gasoil, sino que también producía otros elementos. Betún producían. Betún para limpiar los zapatos. Era a la tecnología de la época. Y eso, todo eso se producía en el Táchira. Y entonces vino Gómez y acabó con eso, ¿no? En esta situación económica que vive el país, ¿es factible en el campo de la petrólea que se reactive una refinería? Por supuesto. ¿Por qué el protector del Táchira, ahora actualmente ya gobernador electo, el licenciado Freddy Bernal, no toma ese tema para que se reactive la economía del estado Táchira? Se acaban con la cola, el sacrificio de los ciudadanos. Estamos en un veremos. Después del 21 gana Freddy Bernal contra todo pronóstico. ¿Por qué? Está demostrado en los numeritos. ¿Cuántos municipios ganó el PSUV aquí en el Táchira? 13. ¿Cuántos municipios ganó la oposición en el Táchira? 16. 16 más 13 son 29. No, que no ganaron los municipios más importantes. No. Ganaron. Evidentemente, tú sumas la votación de Lady Gómez y la votación de Andrade, superan con creces la votación de Freddy Bernal. Aparte de la kikiriwiki que le hicieron a APR, de traspasarle 6.000 votos que obtuvo APR, traspasárselo a Freddy Bernal. ¿Que fue un fraude? Sí, un mini fraude. Un mini fraude. Es un fraude que solamente es diseñado por expertos electorales en el manejo de las máquinas de votación. Pero yo lo comprobé en donde yo voté, porque yo era candidato al circuito 5, encabezaba el circuito 5, y yo, bueno, me las animé para resolver mis voticos, que eran básicamente mis hijos, mis nietos, etcétera, ¿no? Que votan ahí en ese mismo centro electoral. Salieron 6 votos, me dijo la hija mía, ¿no? Salieron 6 votos, que esos 6 votos tienen nombre y apellido, Galia, ¿no? Mi familia, y una amiga, y el esposo de la amiga. Bueno, un vecino distinto a estos 6 votos, que yo tenía ya identificado, viene, hola profesor, me fue a visitar, yo voté por usted, yo voto ahí en el mismo centro electoral. Sí, coño, tú votaste por mí. Sí, me entró la duda. Entonces, como él me vio así, dubitativo, no, pero en serio, yo voté por usted, yo no cambié el voto. Bueno, está bien, y seguimos conversando. Después yo me voy para APR, ahí en la Quinta Avenida. Ahí estaba. 16 votos en Caracas aparecieron, en el mismo centro electoral. Y 6 en el acta. Entonces, ¿ustedes se acuerdan aquella escena de Chávez diciendo, ¿qué criquí? Voto para ti, aquí un voto comunista, ¿qué criquí del Partido Comunista? Para acá, ¿no? Cantó el gallo. Nos robaron votos. Ahora, no vamos a poner a pelear por cuando uno sabe que, fíjense lo que hizo Capriles, denunció fraude y nunca pudo presentar las pruebas, porque esos delitos electorales son delitos de cuello blanco. Es muy difícil demostrarlo, porque son delitos a nivel de dispositivos electrónicos, a nivel de internet, es muy difícil demostrarlo. Entonces nosotros de alguna manera contribuimos a la victoria de Freddy Bernal. Nos robaron unos voticos que sirvieron para que él le ganara a Lady Gómez. Entonces nosotros estamos en capacidad de emitir propuestas para que Freddy Bernal se desenvuelva bien, y ya hay algunos elementos. Bueno, esa es la propuesta que le estoy pidiendo a usted, que el gobernador está en disposición y quiere lo mejor para el Táchira, que así sea. La propuesta que manejan ustedes de una refinería en la petrólea es muy importante, es inmediata,
¿cuál sería un costo de una refinería ahí? No te puedo De decir porque bolsillo, puede ser un promedio. lo que sí te puedo... Sí, doctor, perdone. Pero vamos a desarrollar eso en el próximo segmento. Okay. Estaba concentrado en lo que usted estaba hablando de los votos, ¿no? Querido amigo, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Lunes, miércoles y viernes, 1 p.m. a 2 p.m., programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados. Todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Queridos amigos, seguimos este su programa Venezuela Positivo. Hoy con la grata visita del doctor Feijó Colomini, quien nos está ilustrando con una cantidad de temas, aparte del electoral. Mire, doctor, usted no me ha contestado cuál es su visión, su lectura de este proceso electoral. Positivamente, por supuesto. No vamos a hablar que ese fulanito, sutanito se fue para allá, vino para acá, negoció con fulano y sutano. No. Las perspectivas sociales, económicas para el Estado Táchira, ¿cómo la visualiza usted? Bueno, mira, yo te digo, hasta el presidente Chávez actuó en este proceso y votó en este proceso. El presidente Chávez, fíjate que el chavismo perdió Barinas, la tierra de Chávez, la Chavera, ¿no? Si perdió Barinas es porque el presidente Maduro desconoció el legado de Chávez, alteró el legado de Chávez. El legado de Chávez está en esta Constitución, no es la figura de Chávez, no es el discurso de Chávez, es esta Constitución. Y Maduro le entró a mordisco a esta Constitución. Maduro le entró a mordisco. Y con respecto al Táchira, el primer gran mordisco fue que Maduro en el año 2015 aprueba la Ley Orgánica de Frontera. Y el 1 de enero entra en vigencia la Ley Orgánica de Frontera aquí, en el territorio del Táchira, en Zulia, en el territorio zuliano, en el territorio apureño. Pero Maduro resolvió desconocer primero el federalismo, que está consagrado en esta misma Constitución. Somos un Estado federal. Por cierto que Maduro en la madrugada del 22 ya anunció que iba a convocar, como si hubiese visto estos programas, porque hemos estado luchando en función del federalismo, como si hubiese visto estos programas, y es un gran error que él cometió, concentrar al país, y es un error que se está cometiendo y se sigue cometiendo, de que todo tiene que ver con él, todo tiene que ver con el presidente de la República. Sí, somos un Estado unitario, está consagrado en esta Constitución, pero también somos un Estado federal. Es decir, hay un mecanismo de ambigüedad en algunas cosas. ¿Por qué? Porque para algunas cosas es necesario ser federal, ¿no? Y eso viene de Zamora, eso no es un invento de Chávez, ¿no? En los artículos 185 y 186 está consagrado el federalismo. Pero Maduro le entró a mordisco ahí, no solamente al artículo 15 que tiene que ver con la Ley Orgánica de Frontera, porque incluso él la aprueba y después la devuelve inexplicablemente, sin dar ningún tipo de argumentación de que, bueno, esa ley no me sirve, no funciona. La devolvió este mismo año a la nueva Asamblea Nacional para que hicieran una nueva ley de frontera. ¿Y por qué? Bueno, porque gravitan unos elementos que tienen que ver con la corrupción y por intereses. ¿Por qué? Pues el problema es la soberanía, porque la soberanía da platica. Hay muchas mafias corruptas, a veces algunas de ellas disfrazadas de militares,
pero en realidad una mafia corrupta que está en la frontera aguantando y agarrando. No he visto las trochas. Las trochas son unos peajes para esas mafias. ¿Por qué a duras penas abrieron los puentes? Porque se estaban violando los derechos humanos en los puentes. Violando los derechos humanos, porque por el lado de los puentes han intentado pasar gente que ha muerto, arrollada por el río, niños arrollados por el... Pues esas estadísticas no salen, ¿no? Y esos son muertos en la conciencia de Freddy Bernal, ¿no? Esos son muertos en la conciencia de esas mafias paramilitares que están cuidando las trochas. Doctor, vamos a la parte positiva del anuncio del presidente. Va a convocar al Consejo Federal de Gobierno. Exactamente. Dígame la parte positiva con esa convocatoria para la región. Bueno, en primer lugar, la reactivación del Fondo Interterritorial de Compensación. ¿De dónde viene ese fondo? Del petróleo, de las ventas, de las actividades lucrativas que tiene el Estado venezolano hacia el exterior. Y que tiene que distribuir en la región. Y que tiene que distribuir en las regiones, porque hay dos cosas. Aquí han pretendido confundir y unificar el situado constitucional, que está en el artículo 164, con el Fondo Interterritorial de Compensación, que está en el artículo 185 y 186. Entonces, en el caso del situado constitucional, bueno, le amarraron las manos a todo el mundo, a los alcaldes, a gobernadores, mande la maqueta. Y todo el mundo sabe lo que es la maqueta. La maqueta es la cuadratura de la nómina de una gobernación. Y usted no se puede salir de ahí, usted no puede crear cargos, centralizado todo eso. Es en Caracas donde se decía, bueno, si está cuadrada y les cuadra a ellos esa maqueta, te mandan los reales. Así hicieron con las universidades, con todo. ¿Usted cree que con estos nuevos resultados electorales, la solicitud del ciudadano presidente de la República de convocar Consejo Federal de Gobierno, esa situación puede cambiar? ¿Tiene que cambiar? Bueno, yo advierto que Maduro tiene los tiempos cortos. ¿Por qué? Bueno, yo oí una conversación de esas que filtran la derecha, de Leopoldo López, diciendo que ahora sí está a la vista el revocatorio. ¿Por qué? Porque el chavismo sacó 3.700.000 votos. Maduro ganó las elecciones con 4.250.000. La oposición, sumada toda, y ellos cuentan también, ¿no? Hay un poco de chavistas bravos, etcétera, que nos van a dar el voto para el revocatorio. Entonces Leopoldo López dice, y este es el momento del revocatorio. Y el revocatorio, si comienzan a recoger firmas, etcétera, está previsto para el año 24, para el año que viene, el 22. Entonces, Maduro tiene los tiempos cortos. Ahora, Maduro tiene que rectificar. Si Maduro no rectifica con respecto al problema del salario, con respecto al problema del desmantelamiento del sistema público de salud, que está consagrado en la Constitución como gratuito, si Maduro no responde a las grandes exigencias del pueblo, el pueblo se pronunció y el pueblo hizo una gran crítica a la gestión de Maduro. Aquí, claro, ¿quiénes son los que pagan? Bueno, pobrecito el gobernador del Zulia, lo triplicaron con un gángster, Manuel Rosales, que está empatucado. Fíjense si el problema de monómero, si estalla el problema de monómero y se hace cierto eso que está como una desesperada Patricia Poleo, que es enemiga de Manuel Rosales, mostrando pruebas del enredo de Manuel Rosales en monómero. Entonces va a tener impunidad Rosales para renunciar al cargo. Esta otra impunidad, en Barinas gana Superlano, una basura. Es un tipo que fue casado públicamente en un burdel de Cúcuta, donde lo envenenaron al primo, murió el primo. Ese es el tipo de personaje que va a dirigir el país de ahora en adelante. Unos gánsteres, unos ladrones. Doctor, vamos a ir a una corte comercial y en el próximo segmento
vamos a concretar cuáles son los proyectos inmediatos que debe llevar a cabo el presidente Maduro y el gobernador electo Freddy Bernal Rosales. Querido amigo, vámonos a cortes comerciales y ya regresamos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Lunes, miércoles y viernes, 1 p.m. a 2 p.m., programa promoviendo los valores, la calidad de los servicios públicos y privados. Todos unidos aportando por un mejor país. Con José Alfredo Viera, por Canal 21, la verdad que se siente. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Seguimos con este su programa Venezuela Positivo. Hoy con la grata presencia en nuestros estudios del doctor Feijó Colomine, hombre crítico, pero con la verdad en la mano. Doctor, ya hemos paseado por todas las posibilidades. Vamos a pensar en la Venezuela del futuro. Lo que usted representa, las propuestas que usted manejaba con APR, hombres nuevos, ideas nuevas, presupuestos nuevos, proyectos nuevos. Es importante y se actualiza hoy en día a raíz de estos resultados. Usted como historiador, como antropólogo, experto en frontera, experto en salud pública, que es lo que necesita el gobierno, rodearse de personas como ustedes. No importa la crítica, pero la crítica con la verdad en la mano. Eso es lo más importante que necesita todo gobierno, todo gerente. ¿Qué recomendaciones se atrevería usted a darle al presidente Maduro con la convocatoria del Consejo Federal? Una cosa es la convocatoria y otra cosa es que lo lleve a cabo, que cumpla lo que dice la ley. Claro. Eso es más importante. Claro. Y ahí tiene que ver el presupuesto de las universidades. Lo mismo con el gobernador electo Freddy Bernal Rosales. ¿Qué perspectiva de crecimiento cree usted que debe poner en marcha en el estado Táchira? Comenzando con el campo de la petrólea, una refinería de bolsillo, se solucionarían una cantidad de problemas y generaría mucho empleo. Claro. ¿Qué cree usted que debería hacer el presidente Nicolás Maduro y Freddy Bernal Rosales en esta situación que estamos viviendo de crisis? En primer lugar, Maduro tiene que aplicar una fórmula de Chávez, las 3R, ¿no? Revisión, rectificación, reimpulso. Es el esquema autocrítico, la ecuación autocrítica que elaboró Chávez muchos años antes de morirse. Las 3R, ¿no? Te aplica las 3R a todo lo que ha hecho Maduro, bueno, porque él va a seguir gobernando hasta el año 24, a menos que le hagan el referéndum, porque también hay que tomar en consideración un detalle. Los Estados Unidos se van a poner más duros, porque ya vieron que avanzaron, ¿no? Avanzaron en el desmontaje del chavismo. Claro, pero del abogado del sombrero, Maduro. ¿Cuál es el sombrero? Maduro, ¿no? Entonces la oposición también, para justificar los robos, la enorme cantidad de billetes que se llevaron, ¿no? Que traicionaron al pueblo venezolano entregándole el petróleo a los Estados Unidos y manipulando, como ha ocurrido consigo, que incluso generaron hacia Estados Unidos un gravísimo problema que afecta a 14,000 familias norteamericanas que están en huelga y protestando. ¿Qué pasó? Porque son los dueños de pequeñas empresas, de estaciones de servicio, de Singo, entonces, que viven justamente del petróleo venezolano, ¿no? De los ingenieros, etcétera, que están en... Eso lo tiene la oposición. Eso no lo tiene la oposición, lo tiene Estados Unidos. La oposición a Estados Unidos lo que le paga es una regalía por manejar Sigo. Bueno, Sigo le paga a Guaidó, no vimos Rosales, cómo vive la oposición en el exterior,
No viven en Venezuela porque aquí nadie los persigue. Si no hubieran puesto preso a Guaidó. Y en algún momento hay que preguntarle la responsabilidad a Maduro de haber dejado libre a Guaidó. Porque si a Guaidó se lo hubiera tratado como se trató a Carmonestanga, que Carmonestanga, Pedro Carmonestanga, cuando dio el golpe en el año 2002, apenas tuvo 48 horas y nadie lo dejó escaparse, preso, ¿no? Entonces Carmonestanga no pudo meterle el diente a PDVSA, no le dio tiempo. Pero a Guaidó lo dejaron. ¿Por qué? Junto con la Asamblea. Bueno, era un poco pagando el peaje que está exigiendo Estados Unidos para que, bueno, sí, gobierna. Porque para que no haya represalia de Estados Unidos. Gobierna. Pero eso sí, capitalismo salvaje, neoliberalismo, anticomunismo. ¿Qué es lo que se está viendo? Que es lo que está anunciando Maduro. Maduro tiene un discurso anticomunista. Y resulta que los comunistas están apoyando la revolución bolivariana. Y entonces, ¿por qué le cayeron encima a los comunistas? Porque los comunistas hacen críticas de errores, como lo estamos haciendo aquí. Y entonces, esto es una gente prepotente, que no es humilde para administrar los grandes recursos que tiene Venezuela en favor del pueblo, no en favor de ellos, sino que sencillamente esta revolución ha sido distorsionada por esta clase de dirigentes que tiene que ser sustituida, como bien lo señalaba Cipriano Castro en el año 1900, cuando ganó la revolución restauradora. Nuevos hombres y mujeres, nuevos procedimientos políticos, nuevas técnicas de manejo del poder, nuevos resultados. Eso fue lo que explicó Cipriano. Doctor, bajo esa premisa, ¿ustedes no tienen planteado una reunión con el gobernador electo que le pudieran hacer llegar toda esa... Bueno, si él se reúne con los ricachones de este estado, con los ganaderos, con los banqueros, etcétera, y él tiene en la cabeza de que gracias a ellos va a haber una recuperación. No, mira, la recuperación, Frei Bernal, la recuperación del Táchira va en la medida en que tú cambies en la estructura de salario de profesores, de maestros, de médicos, de ingenieros, de arquitectos, etcétera. Pero si con unos salarios de hambre, ¿cómo va a haber recuperación? Aquí los que están ganando son los ganaderos. Aquí lo que está, Venezuela, el chavismo logró dividir de nuevo y restaurar la lucha de clases, que había sido totalmente disminuida, etcétera, porque los ganaderos con una plañidera, me faltan dólares, no quiero dólares. Entonces incluso Maduro dijo, bueno, querían dólares, ahí están los dólares. Entonces dolarizaron la economía venezolana, pero se olvidó Maduro de que dolarizándole a los ganaderos la economía venezolana para que ellos ganaran más, ganaran en dólares, resulta que se fregó en medio mundo, porque entonces medio mundo tiene que comprar medicina en dólares, tiene que montarse un autobús en dólares, tiene que, para cualquier cosa, en dólares, y aquí en el Táchira con pesos colombianos, dólares o bolívares. Es una ventaja que tenemos nosotros con respecto al centro. ¿La conversión monetaria que ha beneficiado al país? En nada. Absolutamente nada. Es más, fue un gran engaño porque ni siquiera aparecen los billetes. Los billetes aparecen en las propagandas del Banco Central en televisión. Aparece la fotografía de los billetes. Yo no sé. Y las monedas menos. Entonces, para dar el menudo. Es que si aparecen ahí y encima de eso, si usted intenta pagar con un billete de eso, el chofer de autobús no tiene vuelto. Y le dice, no, págueme en dólares o en pesos. Entonces, eso fue un sainete, una chivatada que hizo Maduro con respecto a la reconversión monetaria. Doctor, las perspectivas políticas en Venezuela, sobre todo en el Estado, después de estos resultados, en cortico. Bueno, es promisora. Mantenemos la propuesta de los distritos motores fronterizos, de la estampilla fronteriza para obtener recursos adicionales a los que origina el Fondo Interterritorial de Compensación, porque
yo oía a Maduro a las 2 de la mañana, pero también oía a Frei Bernal a las 2 de la mañana. Y Frei Bernal se cuadró. Estamos prestos, presidente, para ir al Consejo Interterritorial de Compensación. Porque quiere decir que yo creo que Frei Bernal ha visto nuestro programa. Y todo esto que hemos hablado ha sido educación para el pueblo. Y entonces, en alguna medida, nosotros podemos, y él es responsable porque él es diputado del circuito número 1. Ahora, bueno, pedirá permiso a la Asamblea Nacional para retirarse de la Asamblea. Eso sí, permiso, ¿no? Porque para acumular su tiempo, así él cumple su tiempo de 4 años aquí, él va a cumplir su tiempo ya para que lo jubilen, ¿no? Entonces, Frei Bernal no es tonto desde el punto de vista político y en lo personal. Él va a tener sus prebendas. Entonces, pero Frei Bernal dirige, por ser el parlamentario electo en el circuito número 1, que es San Cristóbal, él tiene la obligación de trabajar el proyecto de los distritos motores fronterizos. Bueno, doctor, su palabra está ya en el ambiente. Esperemos que se llegue a cabo una reunión con el nuevo gobernador electo, con el nuevo alcalde también, y usted le puede hacer llegar la perspectiva y a través de este programa. Bueno. Gracias por su presencia. Queridos amigos, a ustedes nos vemos en otra oportunidad. Que Dios bendiga a Venezuela y al Táchira. Feliz tarde para todos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.